Vale, buenos días. Yo creo que ya estamos online, si no me equivoco. Y vamos a compartir la pantalla. Espero que todos estéis viendo bien el PowerPoint ahora mismo. Y nada, simplemente me presento muy brevemente. Mi nombre es Daniel García Martínez y trabajo a día de hoy en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, que está en Burgos, en España. Y mi especialidad es en biología. Yo hice la licenciatura en biología y luego posteriormente un doctorado también en biología en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabajo en evolución humana, concretamente vinculado al yacimiento de la Sierra de Atapuerca, que está en Burgos. Y entonces, pues queríamos en este seminario, en esta masterclass, queríamos daros un poquito unas pinceladas sobre un aspecto diferente de la ecología o del estudio del medio ambiente, que es la ecología humana. La ecología humana, además desde un punto de vista evolutivo, ya que aunque soy biólogo, hago biología evolutiva, estudio paleantropología. Entonces, es importante el ver cuáles son los factores ambientales que han modulado nuestra evolución y cómo también es importante ver que la evolución no es un hecho que ya haya ocurrido, sino que sigue ocurriendo a día de hoy. Y eso es un poco ese recorrido de cómo el clima nos ha modulado a nosotros y cómo nosotros estamos modulando el clima, es lo que vamos a ver en este seminario. Cualquier duda, bueno, la conferencia será de unos 40-45 minutos más o menos y tendremos al final 10-15 minutos para preguntar. De todas formas, también tenéis aquí abajo mi email por si tuvierais cualquier duda o consulta. Y también está el chat para poder consultar lo que veáis. Entonces, bien, aunque obviamente todos conocéis lo que es la ecología, simplemente vamos a enmarcar esto desde la evolución humana. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el que vemos diferentes seres vivos, animales en la parte de arriba, plantas en la parte de abajo, y estas redes que tenemos aquí son las redes que definen las interacciones entre los organismos. Esas interacciones están obviamente moduladas por factores ambientales, tanto bióticos como abióticos. Aunque esto es una red muy sencilla la que vemos aquí, vemos que este tipo de redes de interacción medioambiental pueden ser complejísimas, súper extensas, y donde cada especie que tendríamos sería uno de estos puntos. Y en el caso de nuestra especie, de la especie humana, seríamos uno de estos puntos simplemente en todo este ambiente en el que estamos involucrados. Entonces, bien, ya centrándonos un poco más en lo que es la ecología humana, sensu estricto, la ecología humana es el estudio interdisciplinario de la relación entre los humanos y su entorno natural, social y el ambiente construido. Esto es importante. Además, el ambiente cultural, el ambiente social y cultural que nosotros está muy desarrollado es importante ya que va a influir en nuestra adaptación al medio. Es decir, probablemente otros animales, incluso mamíferos, de los llamados mamíferos avanzados, tienen una serie de adaptaciones culturales que les permiten adaptarse de una manera más eficiente o no a su medio ambiente. Vamos a esta imagen muy brevemente, que luego hablaremos un poquito más en detalle de esta imagen. Aquí vemos además una progresión, vamos a decir una progresión lineal de una serie de homínidos y una serie de la parte superior sería los homínidos y la parte inferior sería el ambiente en el que están. Y vemos que aquí hay una interacción directa. Aquí el artista, de una manera obviamente irónica o metafórica, ha querido un poco representar cómo la evolución humana ha ido causando el deterioro del planeta, pero es cierto que esto es una cosa que ocurre así, como la progresión en la evolución humana ha ido ligada a ese deterioro ambiental. Entonces, vamos a ver estas interacciones entre el ser humano y el ambiente en el que ese humano se desarrolla desde una perspectiva evolutiva. Vamos a ver un recorrido por las diferentes especies y vamos a ver las diferentes especies de homínidos en qué ambiente se desarrollaban y cómo estaban adaptados a nivel ambiental para ese clima en el que estaban. Entonces, antes de nada, aunque imagino que todos venís de ramas de ciencias, pero por si acaso un repaso muy breve de 3 aspectos clave para hablar en ecología humana, en adaptación humana. Tenemos 3 conceptos, evolución, adaptación y especie humana, que vamos a ver muy brevemente. La definición de evolución, primero vamos a ver una definición de texto y luego una definición gráfica.
el concepto de evolución es el cambio a lo largo del tiempo. En biología se conoce como evolución al proceso mediante el cual los organismos descienden con modificaciones de organismos previos. Tendríamos aquí algunos ejemplos de evolución que hemos dicho que simplemente es cambio en el tiempo. Y vemos que, por ejemplo, un ejemplo de evolución sería la célula eucariota, nuestra célula, como la célula ha incorporado dentro de sí un núcleo con material genético. Esto ocurrió por evolución, lo que se denomina la teoría endosimbionte, donde tenemos una molécula de DNA suelto, como se ve en la imagen de la izquierda, y luego esta molécula se embebe dentro de un núcleo en la parte de la derecha. Esto sería evolución. Evolución también sería la evolución de los peces a los tetrápodos. Otros ejemplos, los dinosaurios y las aves, hasta el punto de que las aves a día de hoy están dentro del grupo de los dinosaurios, serían dinosaurios. Y otro ejemplo de evolución sería la evolución humana, que es lo que nos ocupa en este seminario. Es importante señalar que hay una serie de teorías evolutivas. Normalmente todo el mundo conoce las teorías evolutivas de Charles Darwin por la selección natural, pero hay otros biólogos evolutivos que son muy importantes cuando hablamos de evolución. De hecho, así a modo de pincelada, simplemente como curiosidad, ya en el año 610 a.C., el filósofo Anaximandro definía que la vida debía haber empezado en el agua, el sol fue evaporando lo que él llamaba lo húmedo, y en esa especie de limbo surgieron los hombres a partir de esas primeras criaturas. Básicamente de una manera, obviamente, ligeramente metafórica y muy por encima, está hablando de evolución, está hablando de que el hombre viene de unas criaturas primigenias que surgen del lodo. Incluso en la cultura árabe, en el año 776, Al-Jahiz, en su libro El libro de los animales, decía que esto es una cosa muy, muy similar a la evolución por selección natural que hablaba Darwin. Decía que los animales se encontraban involucrados en una lucha por la existencia. Decía que los factores ambientales influyen en los organismos para desarrollar nuevas características que aseguren su supervivencia, transformándolos en otras especies. Los animales que sobreviven y se reproducen pueden traspasar sus características a la descendencia. Esto básicamente es lo mismo que decía Darwin en el año 1856 aproximadamente. Entonces, bueno, simplemente para ver que estas teorías evolutivas del cambio de la forma, de que el organismo se adapta al medio en el que vive, no es una idea propia de Darwin, sino que son teorías que han ido desarrollándose a lo largo del tiempo. Bien, con respecto al concepto de adaptación, en ecología y en estudios medioambientales la adaptación es clave, porque la adaptación permite al organismo, la alteración de una estructura o función por la cual un organismo llega a ser más apto para sobrevivir y reproducirse en un ambiente determinado. Es un aspecto que solapa ligeramente con el concepto de evolución, pero vamos a ver algunos ejemplos que nos van a mostrar esto de una manera más clara. Aquí tenemos, por ejemplo, como ejemplo de adaptación, la evolución de los pinzones, donde dependiendo el tipo de alimento que tengan, insectívoros, pájaros picapinos en madera o comedores de semillas, su pico ha evolucionado, se ha adaptado de una manera determinada. Otros ejemplos de adaptaciones muy extremas tenemos la morsa, que es un mamífero muy, muy anómalo, por así decir, que se escapa mucho del concepto de mamífero que todos conoceríamos. El hipopótamo, que vemos en la parte superior, que también se escaparía un poco del mamífero medio, por así decir, en el sentido de que es prácticamente acuático y tiene adaptaciones al medio acuático muy, muy, muy acusadas. O el pato, donde también tenemos, es un ave, pero que está muy, muy adaptada en el pico, en las patas, en todo, el plumaje, al medio acuático. Adaptación nuestra en la especie Homo sapiens. Tenemos, por ejemplo, los iglús. Son una adaptación cultural a un medio ambiente determinado, a un medio ambiente adverso. En vez de adaptarnos, en los seres humanos la adaptación se produce tanto a nivel cultural como a nivel biológico. Entonces, la adaptación cultural ha permitido adaptarnos a ese medio ambiente de las regiones circumpolares, como es en el caso de los inuits. Y luego, por último, también la cultura lítica, que como vamos a ver una serie de homínidos en este seminario, también la cultura lítica es una adaptación al medio que nos permite desarrollarnos más eficientemente en ese medio. Por ejemplo, si no tenemos herramientas
y si estamos viviendo hace 1.000.000 de años y no tenemos herramientas, no podremos aprovechar los recursos que el medio nos ofrece de la misma manera que teniendo herramientas, por lo cual esta imagen que tenemos aquí, que este es un bifaz denominado Excalibur, que se encontró en la Sierra de Atapuerca, concretamente, estas adaptaciones nos ayudan a ser más eficientes para sobrevivir en el medio. Y luego, por último, para enmarcar bien esta conferencia de evolución y adaptación de la especie humana está definida por la nomenclatura binomial como Homo sapiens, definido por Linneo en el 1758. Todos sabemos lo que es un Homo sapiens, no hace falta yo creo que lo definamos ahora mismo. Entonces, si combinamos evolución y adaptación en la especie humana, lo que tenemos es la evolución humana, lo que se conoce como proceso de hominización. Es el que se define como el proceso de adaptación desde el cual los primeros homínidos evolucionan hasta Homo sapiens, el cual comenzó hace aproximadamente unos 6 millones de años, que es donde veremos que tenemos los primeros representantes de humanos, de ancestros humanos, hasta la actualidad. Es decir, tendríamos aquí el paso de formas como las que tenemos en la izquierda a formas como las que tenemos en la derecha. Aproximadamente este sería un poco el proceso de hominización. Y otros aspectos también que me gustaría señalar antes de seguir con la charla es el concepto clásico de evolución humana lineal. Como yo mismo os he puesto antes, o todos conoceréis, estamos acostumbrados a ver la evolución humana como un proceso lineal, en el que a la izquierda tenemos un primate que podría parecer un chimpancé, en medio tenemos una especie de hombres mono y a la derecha tenemos el hombre caucásico, alto, guapo y perfecto. Sin embargo, hay que decir que este concepto es un concepto que es ligeramente es peligroso y es erróneo, porque no es cierto. Tenemos infinidad de memes y de imágenes ilustrativas que muestran la evolución humana como un proceso lineal que siempre empieza en el mono y acaba en nosotros de una manera más o menos graciosa, como se observa en las imágenes, y de hecho incluso teniendo merchandising de la evolución humana entendida como de una manera lineal, es importante señalar que esto no es así. Esto viene de una herencia de la antigua Grecia, que era la escala naturae o cadena de los seres de Aristóteles, que era la que se muestra en la imagen. La evolución humana se entiende así porque tradicionalmente venía desde la Grecia clásica que el ser humano está en la parte superior de la escala evolutiva, mientras que el resto de animales están en escalones inferiores. De hecho, Aristóteles ordenaba los seres desde inanimados en la parte inferior, moluscos y otros invertebrados en la parte media, mamíferos en la parte superior y, de nuevo, el hombre alto, guapo y caucásico en la parte superior de la escala. El problema de esto es que tanto esto como esto se parecen mucho. Vemos una evolución lineal en ambos aspectos. Sin embargo, la evolución humana no ocurre así, no ocurre de manera lineal. Por ejemplo, a mí me gusta mucho mostrar la evolución humana como un árbol, ¿vale? Aquí tendríamos, y además es importante lo que decíamos antes, que en las anteriores imágenes parecía que el chimpancé estaba en nuestro origen, por así decir, y aquí se ve que el chimpancé en este árbol, el chimpancé está situado en la parte superior izquierda, vemos que el chimpancé está en otra rama del árbol que no está en el mismo tronco que Homo sapiens. Homo sapiens y sus antecesores tienen estas 4 ramas propias y los chimpancés están actualmente viviendo pero en otra rama diferente. Y lo que tenemos aquí en este arbusto son diferentes especies de homínidos, algunas se van extinguiendo, otras van sobreviviendo y finalmente llega a dar lo que es la única especie humana que sobrevive actualmente, que es el Homo sapiens. Pues bien, ¿qué es lo que ha modulado la evolución humana? Pues bien, la evolución humana puede ser entendida como la evolución humana y la variación humana como la evolución de 3 factores, fundamentalmente. Los factores bióticos que contribuyen que han contribuido a lo largo de la evolución a nuestra evolución o a nuestro desarrollo, como puede ser en este caso que se muestra la imagen, un tirediente de sable depredando a un homínido. Los factores abióticos, aquí se muestra, por ejemplo, la parte que se ve blanca cubierta en el mapa sería lo que sería la capa glacial durante el Pleistoceno medio en Europa, por lo cual un factor abiótico importante que va a producir variación humana es el clima, la humedad, la temperatura, etc. Y luego, por último, como decíamos antes, el ambiente cultural, el ambiente en el que esos homínidos
se están desarrollando. No es lo mismo, como decíamos antes, desarrollarse en un ambiente teniendo una serie de adaptaciones culturales, como son las herramientas líticas en este caso, o no tenerlas. Y este modelo general que vemos aquí se llamaría el modelo general de adaptabilidad de Thomas y colaboradores. Con respecto a la parte climática que os comentaba, es muy importante porque a día de hoy estamos acostumbrados, pues el calentamiento global obviamente es un tema que está en boca de todos porque es un aspecto muy importante que se sabe que está ocurriendo y que trae además, acarrea una serie de problemas no simplemente ambientales, sino económicos, de salud, etc. Entonces, el clima es muy importante como un modulador de la evolución humana. ¿Cómo estudiamos el clima en evolución humana? Pues a través de lo que se denominan los Marine Isotopic Stages, los estadios isotópicos marinos, que son periodos alternativos de frío y calor en el paleoclima de la Tierra, de tal manera que servirían para deducir la temperatura y el clima del mundo en un determinado periodo del pasado, utilizando técnicas de isótopos de oxígeno, tomar de muestras del fondo marino. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos en la parte, en el eje de las X, tendríamos la edad del fósil o del yacimiento del momento que estamos estudiando, desde los 200.000 años hasta la actualidad, y aquí tendríamos el nivel del mar, que además va relacionado con la temperatura. Entonces, donde, como vemos aquí, en los diferentes puntos glaciares e interglaciales, tanto el nivel del mar como la temperatura y la humedad van variando dependiendo del estadio isotópico del oxígeno marino en el que nos encontramos, produciendo variación en el clima. Aquí, por ejemplo, sería el último máximo interglacial, en el que el nivel del mar vemos que estaba muy alto, porque al acumularse muchas masas de hielo en los continentes, hacía que el nivel del mar variase. Aquí tendríamos esto mismo que veíamos, pero a una escala mucho mayor. Donde tendríamos, vamos a fijarnos únicamente en la parte de la derecha, donde tendríamos, pone Oxygen Isotopes, donde te dice desde ambientes más fríos hasta ambientes más cálidos, se ve esta variación que observamos aquí como una especie de zigzag, donde cada estadio isotópico estaría representando variación en el clima medio de la Tierra. Y como se ve, esta variación ha ido cambiando a lo largo de la evolución humana y desde hace, pues concretamente aquí se muestran 2,6 millones de años. Pues estos cambios ambientales donde se ve que aunque ha habido en general, si trazáramos aquí una línea general, sería un ligero enfriamiento, pero vemos que tenemos cambios muy bruscos de repuntes de frío y calor. Bien, pues una vez que entendemos un poco cómo los factores bióticos, abióticos y el ambiente cultural han producido la evolución humana, vamos a ver el recorrido de este seminario, el paso desde los primeros homínidos hasta nuestra propia especie, que es el Homo sapiens. Vamos a hacer un recorrido por todas estas especies, viendo esos ambientes en los que se desarrollaban hasta llegar a nosotros mismos. Vale. Vamos a ver una reconstrucción, bueno, y os iré mostrando además reconstrucciones paleoambientales que nos permitan hacernos una idea de una manera muy visual el ambiente en el que se desarrollaban estos antecesores nuestros. Y aquí tendríamos lo que se puede considerar los primeros homínidos u homininos, que es un término que se usa últimamente, se utiliza más el término hominino que homínido. Vemos que es un ambiente boscoso, esto es hace aproximadamente 6 millones de años, que es cuando tenemos los primeros fósiles humanos, y es un ambiente completamente de selva, un ambiente completamente boscoso, un ambiente muy húmedo y cálido. Vamos a centrarnos en esta parte del árbol evolutivo, donde tendríamos lo que se llaman, bueno, Ardipithecus, o vamos a llamarlo primeros homininos, que como decíamos se desarrollaba en torno a 6 millones de años. Los fósiles que tenemos de este periodo son fósiles relativamente escasos porque normalmente cuanto más antiguo, más complicado, por lo menos en la especie humana, más complicado es de encontrar fósiles bien preservados, sobre todo de estas cronologías en el continente africano. Tenemos aquí 3 representantes de diferentes géneros, Ardipithecus, Horrorhinus, Sahelanthropus, que son 3 de los candidatos fundamentales a ser considerados los primeros homininos. Aquí tendríamos ya evidencias de decir, estos individuos que estamos estudiando son antepasados nuestros. Lo que pasa con que son antepasados nuestros viviendo en unos ambientes, como hemos visto, completamente distintos a la actualidad. También es importante señalar que se desarrollaban únicamente en el continente africano,
La evolución humana no ocurría fuera del continente africano hasta hace relativamente muy poco tiempo. Y como decíamos, así a modo de características generales, se desarrollaron un ambiente boscoso, cálido y húmedo. Eran bípedos, aunque aún eran arbóreos. Sabemos que eran bípedos por la forma de la base del cráneo, por el modo en el que el cuello inserta en la cabeza, por así decir, y por la forma del fémur. Si vemos un fémur de un individuo bípedo y uno no bípedo, es completamente diferente o relativamente diferente. La alimentación era omnívoro. Se piensa que a través del estudio de su desgaste dental y de su morfología dental, se piensa que tenía una dieta muy variada. Aún no tenían herramientas, no se desarrollaba en un ambiente cultural complejo y su capacidad craneal además era pequeña. El siguiente paso que vamos a dar en el árbol evolutivo lo vamos a dar hacia los Australopithecus. Aquí tenemos que el ambiente en el que se están desarrollando estos homínidos es un ambiente considerablemente más seco y árido que en el momento anterior. Se está produciendo una aridificación del global y entonces el paleoilustrador lo que quiere mostrar aquí es cómo esos bosques pasan a ser sabanas abiertas, sabanas arboladas, con pequeños bosques de acacias salpicando el paisaje y diferentes especies de grandes mamíferos conviviendo con los homínidos. Estas, no sé si, bueno, las famosas huellas de la Etoli, por ejemplo, el famoso fósil de Lucy, pertenecería a estos individuos, que son los Australopithecus en concreto, Australopithecus afarensis. Son estos dos ejemplos que os he mostrado, que os acabo de decir. En esta parte vamos avanzando, como veis, en este árbol evolutivo. Tenemos en la parte de la izquierda los millones de años. Entonces, vamos a centrarnos en este grupo de aquí que hemos llamado formas australopithecinas porque, como veremos, hay dos grupos, unos que son los Australopithecus sensu stricto y otros que son los parántropos. Los parántropos, hay algunos autores que los clasifican también como Australopithecus pero robustos. Entonces, vamos a dejarlo en formas australopithecinas a grosso modo. La evolución humana todavía sigue ocurriendo en el continente africano, fundamentalmente en el este de África y también en parte en el norte-centro de África. Y tenemos aquí de manera importante que, como hemos dicho, el clima se ha hecho mucho más árido, mucho más seco. Hemos pasado de estos bosques, estas sabanas, por lo cual las adaptaciones que tienen que tener los humanos no son las mismas a nivel biológico, a nivel ambiental, cultural y etcétera. Son claramente bípedos, aunque aún utilizan el medio arbóreo, como se ha estudiado. Vivieron entre hace unos 4 y unos 2 millones de años. ¿Y por qué sabemos que eran bípedos, pero aún utilizaban el medio arbóreo? Aquí tenemos en la parte de la izquierda una de estas huellas que llamábamos las huellas de la Etoli, donde se observa que la morfología de su pie es completamente similar a la morfología de nuestro pie, mientras que este dedo, el dedo gordo, que es el que se observa a la derecha, es el hallux que se denomina, en los chimpancés o en otros primates que no son bípedos, este dedo gordo del pie está desplazado y vemos que aquí la forma de la huella es completamente igual a la nuestra, por lo cual su bipedestación podría ser muy similar. Luego también con respecto al fémur, como observamos en la imagen de la derecha, el ángulo que define el fémur es muy característico también y es muy informativo sobre la morfología, sobre la forma de caminar que se tiene. Vemos que el fósil del centro, que es el de Lucy, tiene una morfología, una forma mucho más similar a la nuestra, a nuestro fémur, que es el de la izquierda, que al de los chimpancés, que no son bípedos. ¿Por qué decimos que utilizaban el medio arbóreo? Aquí tenemos una serie de huesos de las manos. Aquí estamos viendo la falange concretamente, la primera falange, y vemos que esta falange en diferentes homínidos tiene una morfología que es muy similar a la morfología de los chimpancés, mientras que la morfología de los dedos de los humanos son bastante diferentes. Esta morfología curva que tienen los chimpancés y otros fósiles homínidos servía para poder agarrarse de una manera más eficiente a los árboles. Esa curvatura les permitía tener un mayor agarre en el medio arbóreo, por lo cual se sabe que aún seguían utilizando el medio arbóreo para desplazarse. Su dieta era más abrasiva porque obviamente ya no están viviendo en un medio selvático, ya no pueden acceder a frutos, hojas, etcétera, como podían acceder sus antepasados hace 6 millones de años. Entonces, fundamentalmente comenzaban a alimentarse de tubérculos, de pequeños insectos probablemente, de ramas, etc. Entonces, un aspecto importante es que por primera vez en estos homínidos se empiezan a ver lo que se denominan
marcas de corte y potenciales herramientas, hace unos 3,3, 3,4 millones de años. ¿Cómo sabemos que estas piedras que tenemos aquí no son simples piedras o simples rocas, sino que son herramientas? Bien, tenemos asociadas a estas herramientas, tenemos huesos de animales. Estos huesos de animales tienen estas pequeñas marcas de corte, se llaman cut marks en inglés, serían estas pequeñas líneas que vemos aquí, que son líneas realizadas al haber descarnado esa pieza. Y el haber descarnado esa pieza solo se puede hacer con unas herramientas específicas que son las que dejan estas marcas. Por lo cual, un aspecto muy importante de estos Australopithecus es que una manera de adaptarse al medio era que consumían las carcasas, probablemente lo que son los esqueletos, la parte interior del esqueleto de los animales. Anteriormente era un recurso muy rico en la sabana, muchas veces mueren animales, las carcasas, los esqueletos se quedan abandonados. Entonces, el tuétano, que es la parte interior de los huesos, es una parte muy rica en grasas y muy rica en proteínas. Esa parte, al tener herramientas que permiten descarnar bien los huesos y poder fracturar los huesos, es muy importante acceder a ellas, y uno de los aspectos fundamentales de nuestra evolución fue el crear herramientas para poder acceder tanto a la carne como a la médula ósea, etc. Bien, la capacidad craneal de estos individuos era un poquito mayor, ligeramente mayor de lo que teníamos anteriormente, y como decíamos, tenemos dos formas de Australopithecus: las formas que se ven a la izquierda, que serían los Australopithecus gráciles, y las formas que se ven a la derecha, que serían los Australopithecus robustos o también Paranthropus. Aquí tendríamos un ejemplo muy bonito y muy claro de lo que sería la adaptación versus no adaptación en nuestra especie. Se piensa que a medida que ese medio se fue haciendo más árido y los recursos eran menos disponibles, los homínidos que podían acceder eran más versátiles, más plásticos a nivel ambiental y podían acceder a una mayor cantidad de recursos, como eran los Australopithecus gráciles de la izquierda, pudieron evolucionar, mientras que los Australopithecus robustos, que como veis tienen una mandíbula muy masiva, probablemente adaptado a comer raíces, tubérculos, frutos secos, etcétera, probablemente se extinguieron al no poder adaptarse a ese exceso de aridez en el medio, ya que tubérculos, etcétera, comenzaron a escasear probablemente, y por lo cual los Australopithecus gráciles consiguieron desarrollarse y adaptarse y evolucionar, mientras que los Australopithecus robustos hace aproximadamente 2 millones de años les perdemos el rastro y probablemente se extinguen. Un aspecto también que quería comentaros, que es interesante con respecto a las herramientas, que clásicamente se ha observado que las herramientas líticas son uno de los factores principales, como os he dicho, que hacían que la evolución humana hubiera ocurrido gracias al aprovechamiento de las carcasas. Y normalmente cuando teníamos un yacimiento donde tenemos herramientas líticas y marcas de corte, automáticamente lo ascribimos a homínidos tipo Australopithecus o el género Homo, etc. Pero aquí vamos a ver un breve vídeo donde se ve a unos monos capuchinos actualmente, que son unos monos de relativamente poco encefalizados. Probablemente tienen una capacidad encefálica menor a la que tenía Australopithecus. Y entonces se ve como estos primates están usando herramientas. Utilizan herramientas tanto para acceder en este caso, a recursos minerales, como puede ser determinadas sales, etcétera. También para poder acceder a frutos secos. Y entonces, estas herramientas que vemos que ellos están creando, estos flakes, son muy similares a los que podríamos observar en otros homínidos. Como veis, tienen relativamente bastante precisión. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que esto que estamos viendo aquí era exclusivo no de nuestra especie, pero sí de nuestro linaje. Sin embargo, como han visto estos científicos, un artículo publicado en la revista Nature, aquí tenemos las lascas hechas por monos capuchinos y las lascas hechas por humanos. Como se ve, son relativamente muy similares. Por lo cual, simplemente lo dejo a modo de curiosidad, tenemos que plantearnos hasta qué punto estas herramientas líticas que tenemos siempre tenemos que ascribirlas a Australopithecus. Seguimos avanzando en la evolución humana, seguimos avanzando en esta aridez ambiental. Si os fijáis, cada vez únicamente nos enfocamos en África y cada vez vamos yendo desde un medio selvático, muy boscoso, donde ocurre la evolución humana, hacia medios cada vez más áridos. Concretamente, aquí tendríamos a la especie Homo habilis. Por primera vez tenemos el primer representante
en África de nuestro propio género, del género Homo, sería esta especie llamada Homo habilis, y vemos como ya están completamente aprovechando estos recursos cárnicos que os comentaba y estas carcasas óseas de los ungulados o de los herbívoros para poder alimentarse y poderse adaptar al medio. Ya comenzamos a enfocarnos, como decíamos, dentro de nuestro propio árbol evolutivo, dentro del árbol de Homo. Tenemos restos repartidos tanto por África del Este como por África del Sur. El registro es completo, pero también es verdad que es un poquito fragmentario. La bipedestación ya es clara, aún la utilización del medio arbóreo. Aquí tenemos, por ejemplo, también los huesos de la mano, las falanges de Homo naledi, y vemos que la morfología de las falanges es mucho más similar a los chimpancés que a los Homo sapiens, que es el representante que tenéis a mano izquierda. Entonces, esta especie de Homo naledi sería una especie que aún utilizaría el medio arbóreo para desplazarse. Como vemos, la morfología es mucho más similar a los chimpancés, que es la de arriba. Aquí decíamos, aquí como vemos, esa morfología de las falanges les permitirían adaptarse, como veis aquí, a ese medio arbóreo y agarrarse de una manera mucho más eficiente a las ramas de los árboles. Estos Homo tempranos se llaman Homo tempranos porque aquí tenemos diferentes especies, Homo habilis, Homo naledi, Homo rudolfensis. Algunos autores las clasifican como diferentes especies, otros no, entonces la hemos llamado como Homo tempranos porque son los primeros Homo, los primeros representantes del género Homo que aparecen en el planeta. La alimentación, como se ha dicho, era también muy variada, eran probablemente oportunistas, aprovechándose de las carcasas animales, y la industria que tenían era lo que se denomina oldubayense o tipo 1. La capacidad craneal ya era un poquito más grande, y aquí tenemos diferentes representaciones, como vemos la morfología del cráneo, cada vez se va pareciendo un poco más a la morfología de nuestro cráneo. Ya no tenemos esas caras tan proyectadas hacia adelante que teníamos en Australopithecus, sino que ya van siendo caras más similares a la nuestra. Aquí tenemos un paso crucial a nivel ambiental, que es la aparición del Homo erectus. ¿Por qué la aparición del Homo erectus es crucial para nuestra evolución? Porque Homo erectus fue la primera especie, Homo erectus y sus variantes, hay Homo erectus africano, asiático, europeo, son la primera especie que sale de África, sale del continente africano. Normalmente las especies anteriores lo que hacían era adaptarse al medio ambiente, mientras que Homo erectus lo que hace es migrar, se mueve, tiene una alta movilidad y una alta adaptación y plasticidad ambiental, de tal modo que vivían en ambientes de sabana, como el que vemos a la izquierda, sabana arbolada, igual que la que teníamos en Homo habilis, incluso Australopithecus, etc. Pero también tenemos Homo erectus en Java, en el sudeste asiático, con ambientes muchísimo más húmedos, boscosos, etc. Estos Homo erectus, sensulato, porque también es una especie que tiene mucha variabilidad y una gran plasticidad ambiental, se dispersó básicamente por todo el mundo. Salió de África, pero diferentes representantes de Homo erectus, en algunos casos lo mismo, se definen como especies, en otros casos son variantes o grupos hermanos que se denominan estrictamente, pero todos son del entorno de Homo erectus. Y como vemos, fueron los primeros que colonizaron una gran cantidad de medios. No todos los medios, pero sí una gran cantidad de medios, desde ambientes de sabana, ambientes muy húmedos, selváticos, mediterráneos, etc. Vivieron desde hace aproximadamente casi 2 millones de años hasta hace relativamente muy poco tiempo. De hecho, nuestra especie ha llegado a convivir en el planeta con Homo erectus cuando nuestra especie estaba en África, Homo sapiens surgió en África, Homo erectus estaba en el sudeste asiático, así que hemos convivido con ellos a nivel planetario. Como decimos, tienen una gran plasticidad y una bipedestación, se piensa, muy eficiente, les permitía caminar largas distancias. Ya tenían un comportamiento además bastante complejo, eran cazadores, usaban el fuego, utilizaban refugios y su industria era mucho más perfeccionada que la anterior. Anteriormente teníamos la cultura oldubayense o modo 1, era básicamente una piedra a la que le dábamos un golpe, obteníamos un filo cortante y con ese filo cortante ya podíamos utilizar. Aquí lo que tenemos es un retoque. Aquí tenemos el clásico bifaz, lo que se denomina el bifaz, que es lo que se llama la navaja suiza de la prehistoria, se le suele llamar, porque era muy versátil, servía para perforar, para cortar, para romper, etc.
estaba tallado por ambos lados, teniendo estas morfologías de almendras que tenemos aquí, y aparecen en una cantidad altísima. En todos los yacimientos del Paleolítico medio bachelense tenemos una cantidad, como se ve en este yacimiento, por ejemplo, de la península ibérica, tenemos una cantidad altísima de bifaces. Y luego también, simplemente como curiosidad, decir que esta especie hace 1,7 millones de años es la primera especie que se ha propuesto que cuidaba de sus congéneres, que tenía un comportamiento relativamente complejo, incluso simbólico, etcétera, que les permitía cuidar de sus congéneres. ¿Y por qué se piensa esto? Pues bien, estos son los cráneos de Homo erectus u Homo georgicus que se encontraron en el yacimiento de Tbilisi, en Georgia, y vemos que hay uno de los individuos que, si nos fijamos en la mandíbula, tiene todos los dientes reabsorbidos, no tiene dientes prácticamente. Y no es que tenga los dientes porque los haya perdido por una fractura, un accidente, etcétera, sino que es básicamente un anciano. Entonces, como sabemos a día de hoy, un anciano que además ha perdido todos los dientes y tiene una edad avanzada, todo el grupo tiene que ayudar a cuidar de esa persona. Entonces, sería el primer caso que tenemos en la evolución humana del cuidado de los congéneres. Luego también hablar muy brevemente de la evolución del cuerpo, porque aquí tenemos todavía unos homínidos que tienen una morfología corporal muy ancha. Nosotros aquí tenemos un modelo evolutivo propuesto donde vemos que nuestra especie, que sería esta que tenemos a la de arriba a la derecha, que sería la esbelta, sería la única especie de morfología esbelta que hay en la evolución humana, mientras que el resto de especies serían especies de cuerpos robustos, anchos y masivos. Pues nada, simplemente hacer un poco de propaganda de un artículo que hemos publicado hace poco en la revista Nature, Ecology and Evolution, donde observábamos la evolución del torso humano y vemos que esta es una reconstrucción del torso de este Homo erectus, del Homo erectus de Turkana, que tiene 1,4 millones de años, y vemos que todavía tenía un cuerpo bastante ancho, masivo y robusto, muy diferente al nuestro, que es el que vemos aquí arriba en este esquema esbelto, y muy similar a estos morfotipos corporales anchos y masivos, por lo cual la forma corporal de estos individuos todavía era bastante antigua. Damos un salto hacia el Pleistoceno medio, la parte Pleistoceno medio, Pleistoceno superior, donde llegamos ya a la especie conocida como el hombre neandertal, que es uno de esos grandes mitos de la evolución, porque es la última especie con la que convivimos, ellos se extinguieron, nosotros no, etc. Entonces hay factores genéticos, factores ambientales, etcétera, que hicieron que los neandertales, factores de competencia entre especies, que hicieron que los neandertales no se adaptaran y nosotros consiguiéramos sobrevivir. Y aquí tendríamos una reconstrucción muy, muy idealizada de un clan neandertal. Esto en concreto es el yacimiento del Sidrón, en los Picos de Europa, en Asturias, en España. Pero hay que decir que probablemente los ambientes en los que se desarrollaban los neandertales probablemente eran ambientes como los que vemos aquí, ambientes de tundra, de sabana, ya que los fósiles que encontramos junto con los neandertales son mamut, rinoceronte lanudo, tenemos también el caballo prehistórico, tenemos también el ciervo, el reno. Entonces son animales que están muy adaptados al frío, por lo cual los neandertales tenían que ser una especie muy, muy, muy adaptada al frío también. Los neandertales, además, tenían una distribución que era únicamente euroasiática, se dice que venían desde Iberia hasta Siberia, tenían una cronología de hace 200.000 a unos 30.000 años aproximadamente, y tenían adaptaciones climáticas a un ambiente plenamente frío y duro. Había grandes fluctuaciones climáticas, vivieron el momento de máximo glacial, donde se ha estimado que la temperatura media del mes más cálido del año podía rondar los 3 grados aproximadamente. Aún así, tenían adaptaciones culturales que podían paliar esto, usaban fuego, hogares, vestimenta, refugios, y tenían además un comportamiento ritual plenamente confirmado e incluso posible arte. Tenían una industria que es la que se denomina musteriense y un aumento de la capacidad craneal incluso mayor que la nuestra, de unos 1.500 centímetros cúbicos. Aquí en las imágenes podéis ver a la izquierda un enterramiento de un individuo neandertal. En el centro podéis ver un neandertal decorado tanto con pinturas como con plumas de aves, que se han encontrado evidencias en yacimientos fósiles, y lo que tenemos a la derecha sería un collar de talones de águila de un neandertal.
diferentes artículos nos muestran que los neandertales tenían un comportamiento muy complejo y que eran plenamente igual que nuestra especie, con algunas características diferenciales, tanto a nivel comportamental como a nivel biológico, pero muy, muy, muy similares a nosotros. Y por último, vamos ya terminando este recorrido con nuestra propia especie, con el Homo sapiens. Aquí he representado un Homo sapiens, como vamos a ver, se puede representar en muchos paleoambientes. No hay una única reconstrucción paleoambiental, igual que los neandertales. Sí que solían asociar a climas fríos, tundra, etcétera. Homo sapiens no. Aquí estas son las cuevas de Altamira, donde he querido representar simplemente el comportamiento simbólico, la explosión del comportamiento simbólico en nuestra propia especie. No sé si conocéis la cueva Altamira, pero ahora mismo está cerrada al público, pero es una cueva espectacular que está en España, en la zona norte también de los Picos de Europa, en Cantabria. Entonces, nuestra propia especie surgió hace aproximadamente unos 200.000, se ha estimado ahora que probablemente más antiguo, 300.000 años, y vive desde entonces hasta la actualidad. Se ha dispersado desde África, pero a nivel global, ya que tenemos Homo sapiens en todos los climas de la Tierra, desde Inuit, adaptados a climas circumpolares, hasta otras tribus africanas que están, además, como se ve la morfología corporal y también la cultura de unas poblaciones y otras, se ha adaptado a los ambientes de una manera muy, 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 muy concreta. En el Homo sapiens, todo lo que veíamos en Neandertales, que era incipiente, la industria, el comportamiento ritual, simbólico, el uso de refugios, vestimenta, etcétera, se dispara. Y de hecho, en los primeros yacimientos de Homo sapiens tenemos una cantidad grandísima de herramientas líticas que ya no son herramientas líticas toscas que están hechas un poco para todo, sino que son cosas muy detalladas, con un retoque muy fino y que sirven para tareas muy, muy, muy específicas, lo que habla de un comportamiento o de un desarrollo cognitivo muy, muy elevado. Pero bien, estos son los Homo sapiens del Paleolítico. ¿Qué es lo interesante de Homo sapiens? Que Homo sapiens hemos visto hasta ahora como todas las especies se adaptaban al medio en el que vivían. Sin embargo, Homo sapiens ha adaptado el medio y está adaptando el medio a su desarrollo. Aquí tenemos una reconstrucción del Neolítico, donde vemos que ya no tiene que buscarse un refugio porque se construye su casa, ya no tiene que buscarse alimento porque lo cultiva y lo pastorea. Entonces, lo que se denomina la revolución del Neolítico, que ocurrió hace unos 10.000 años, coincidió con un calentamiento global, es decir, una mejora de las condiciones climáticas, y se pasó del nomadismo al sedentarismo, con una serie de problemas, que era la monotonía en la alimentación, ya que cuando se cazaba y se recolectaba era mucho más variado, mientras que cuando se cultivaba y se pastoreaba era mucho más monoespecífico. Y también lo que decíamos del comportamiento ritual y simbólico se lleva a su máxima expresión con el megalitismo como Stonehenge en Reino Unido, que es la imagen que tenemos abajo a la derecha. Entonces, ya vamos cerrando el seminario, entonces simplemente ver un poco la evolución humana, que en 3 millones de años la evolución básicamente ha sido de obtener este tipo de herramientas a este tipo de herramientas. Sin embargo, en unos 12.000, 10.000 años aproximadamente, hemos pasado de una evolución de casas de este estilo a vivir en Nueva York, prácticamente. Entonces, como veis, en muy poco tiempo se ha avanzado mucho a nivel tecnológico y a nivel de desarrollo cultural. Entonces, como pregunta un poco si sabemos gestionar el avance tecnológico y sobre todo si sabemos gestionar los recursos necesarios para ese gran avance que estamos viendo. Decíamos al principio que la evolución humana estaba modulada por factores bióticos, abióticos y por el ambiente cultural, según el modelo de Thomas. Bien, factores abióticos, el ambiente cultural, perdón, son básicamente, pueden ser entendidos también como las industrias que producen calentamiento global, la polución, la contaminación, etc. Este ambiente cultural se relaciona con factores abióticos, que es, como decíamos, el calentamiento global, la desertización, etc., pero también con factores abióticos, como es las extinciones en masa o incluso, como todos sabemos ahora, el asunto de nuestro gran odiado coronavirus. Estos factores son factores que están rodeando
la evolución humana y si os fijáis son factores bióticos, abióticos y culturales que teníamos que están de algún modo produciendo variación humana, adaptación a inmunidad, las vacunas, etcétera. Por lo cual, como veíamos, la evolución humana no es una cosa que haya pasado y ya no ocurre, sino que a día de hoy todavía sí. De hecho, esto del coronavirus sería como un experimento evolutivo de algún modo a gran escala, ¿no? Las pandemias en general. Entonces, hablando de este experimento natural, vamos a ver un ejemplo muy breve de la interacción humano-medio ambiente, que es la isla de Pascua. La isla de Pascua se ha pensado clásicamente como un colapso ecológico, básicamente, en el que es una isla pequeña, los humanos comenzaban a desarrollarse, acabaron deforestando la isla, acabando con los recursos, etcétera, y entonces se pensaba que básicamente se habían autoextinguido, por así decir, por no haber sabido gestionar los recursos y por no haber sabido gestionar la adaptación a su medio. Es cierto que últimamente se ha visto que probablemente el colonialismo también tuvo gran parte que ver, no únicamente esto, pero ambos factores no hay que olvidarlos. Aquí tenemos un experimento a microescala. De hecho, si esto lo llevamos a macroescala, obviamente no quiero ser pesimista, simplemente os pongo un poco ejemplo. De hecho, ahora vamos a ver que no todo está perdido. Estos son algunos ejemplos de cómo el experimento natural a microescala puede convertirse en macroescala. Estos dos autores han propuesto en la revista Scientific Reports que la deforestación y la población de la humanidad tienen un equilibrio muy escaso, por el cual en un plazo de 40 años, como no empecemos a gestionar esto como debe ser, podría ocurrirnos lo que ocurrió en la isla de Pascua. Entonces, esto es importante de tener desde el punto de vista de la adaptación humana actual. También el aspecto del antropoceno, que está en el debate científico, ya que hemos visto el Pleistoceno, que es la época de variaciones climáticas, el Holoceno de hace unos 12.000 años a esta parte, y el Antropoceno es una cosa a tener en cuenta y es importante, ya que decimos, ¿estamos realmente influenciando en el clima? ¿No estamos influenciando en el clima? Pues para que os hagáis una idea, un vuelo de ida a Madrid-Nueva York sin escala son básicamente unos 320 kilos de CO2 lo que se está produciendo por persona. Y también este antropoceno se puede ver a nivel sedimentológico. Esto sería la costa vasca, en el País Vasco, en Bilbao, donde tenemos estratos marinos sedimentados que tienen plásticos dentro, por lo cual nuestra repercusión en el medio es clara. Probablemente que todos venís de medio ambiente, todos lo sabéis, pero el antropoceno a día de hoy está completamente aceptado. Bueno, de hecho, aquí tenéis también la página web, perdona, de Valladares, que es un profesor de investigación del CSIC, donde habla de todos estos temas. Él sabe mucho más que yo y podrá profundizar mucho más que yo estos temas. Pero también quería decir que, obviamente, si sabemos gestionar los recursos ambientales, podemos seguir adaptándonos al medio, ¿no? Y no tenemos por qué extinguirnos como otras especies de homínidos. Entonces, por poner un ejemplo alentador, el agujero de ozono es uno de esos grandes ejemplos de que cuando 28 países o luego posteriormente 197 países se ponen de acuerdo, se consigue cerrar el agujero de la capa de ozono y se consiguen bajar las emisiones de CFCs en este caso. Lo mismo estamos viendo ahora con el asunto del coronavirus, que cuando todos los países se ponen a remar en una misma dirección, conseguimos adaptarnos a ese medio y a ese ambiente biótico, en este caso, que es el virus, y conseguir una vacuna en un periodo de tiempo básicamente espectacular. Entonces, ¿no todo está perdido? No todo está perdido, pero tenemos que saber gestionar bien esta adaptación al medio, y el coronavirus es un ejemplo, por suerte o por desgracia, bueno de cómo ocurre la evolución y la adaptación. Y nada, esto sería todo lo que quería comentaros en el seminario de hoy. Muchas gracias y lo que os digo, cualquier duda, tanto ahora como tenéis aquí mi email también, me podéis escribir o me podéis consultar sin ningún problema. Estaré encantado de atenderos. Vale, mira, veo que aquí en el chat precisamente me preguntaban, que Adriana Rodríguez preguntaba sobre cómo el ser humano se está adaptando y evolucionando con la pandemia. Pues al final he hablado un poco precisamente de esto y
no hay una sola opinión, y mi opinión es una opinión científica concreta que puede ser debatida y cuestionada por otros. Creo que concretamente el problema de nuestra especie es que solo encontramos solución siempre a los problemas ambientales globales, pero siempre la encontramos cuando ya empieza a no haber otro remedio. Como por ejemplo os decía con el tema del agujero de la capa de ozono, que también estaba produciendo el calentamiento global. En cuanto los diferentes países se pusieron de acuerdo, consiguieron frenar el agujero de la capa de ozono. Con el coronavirus pasa exactamente lo mismo. Por supuesto, estamos viendo que el ser humano se consigue adaptar y consigue frenar el coronavirus gracias a la vacuna o gracias a esta famosa inmunidad de rebaño de la que se habla, pero es importante que para otras veces, que no sé si sabremos hacerlo o no, no tenga que pillarnos tan justos de tiempo, porque el asunto de la pandemia es una cosa que de algún modo es una cosa que las pandemias ocurren y se sabe que ocurren. La última fue en 1918 con la que se denomina gripe española mal denominada, pero uno de los grandes problemas de la globalización es ese, que además cuando estamos hablando de evolución humana, si tenemos un virus que se desarrollaba en el sudeste asiático, que afectaba a los humanos, ese virus únicamente iba a diezmar las poblaciones del sudeste asiático y probablemente la de alrededor. ¿Cuál es el problema? Que un virus que se genera en el sudeste asiático hoy, mañana está en todo el mundo. Entonces, tenemos que tener especialmente cuidado porque además la evolución humana ocurre de una manera muy particular, porque efectivamente tenemos somos la especie que más movilidad tiene, fundamentalmente. Sobre todo especies de grandes mamíferos. Entonces, bueno, eso es, ya os digo, es un poquito mi opinión. Veo que también por aquí preguntan qué tal, la generación de residuos tiene que ver también con nuestra evolución y adaptación. La generación de residuos, todas las especies generan residuos, tanto cualquier mamífero a base de excrementos, etcétera. Nosotros, obviamente, generamos muchos residuos. El problema es que hay una población muy grande y los residuos tienen que funcionar. La gestión de los residuos tiene que funcionar de una manera muy eficiente. Aquí, por ejemplo, está todo el tema de la economía circular, que desde mi punto de vista es hacia donde habría que dirigirse para que los residuos no sean lo que son residuos para nosotros, puedan ser reaprovechados para otras cosas, de tal manera que no haya constantemente que depender tanto de generar recursos. Entonces, creo que eso puede ser una solución, porque efectivamente, además, con el tema de la revolución industrial vino muy bien para unas cosas, pero muy mal para otras. La revolución industrial y sobre todo la creación pues eso, de plásticos, maquinaria que nos permitía funcionar de una manera mucho más acelerada, etcétera, ha producido que se acumulen y que no se sepan gestionar una serie de residuos que ahora poco a poco se está empezando a saber gestionar. La evolución es una mejora continua. Esperemos que sí y que por lo menos podamos seguir mejorando como especie. En el futuro el ser humano utiliza un mayor porcentaje. Vale, preguntan en el chat que si creo que en el futuro el ser humano podría utilizar un mayor porcentaje de su capacidad cerebral en relación a la inteligencia. Esto es un tema de los más debatidos y efectivamente la verdad es que es muy aventurado el decir cómo puede ocurrir la evolución, porque lo que a día de hoy nos es ventajoso, mañana puede ser un problema. Entonces, sí es cierto que por lo que vemos en la evolución humana, lo que se ha favorecido a lo largo de la evolución humana es verdad que es ese desarrollo cerebral, ese mayor lo que se llama encefalización. No es simplemente el tamaño del cerebro, sino que es el tamaño del cerebro, las capacidades cognitivas con respecto a nuestro tamaño corporal. También hay otros mamíferos que están muy encefalizados, como los cetáceos, las ballenas, etcétera. Pero en nuestro caso concreto es verdad que si la evolución sigue funcionando como ha funcionado hasta el día de hoy, sí deberíamos esperar que la inteligencia fuera uno de los factores que la evolución promocionara. Aquí veo que hay una pregunta que es un poco compleja, es una pregunta que merecería otra masterclass en sí. ¿Qué opinión
me merece la evolución cristiana? Pues bien, en primer lugar, yo quiero decir que desde mi punto de vista, religión y evolución no son contrapuestas, son perfectamente compatibles. Y de hecho, el Papa Francisco, en una de sus últimas encíclicas, lo que decía era que efectivamente, que la ciencia obviamente es una cosa a la que hay que atender. Y él decía, y cito explícitamente, que Dios no es un mago con una varita que crea las cosas de la nada, sino que aunque obviamente el concepto de un ser superior, Dios, llámese como se quiera, exista, las cosas no surgen de la nada y la evolución es una cosa que ocurre. Y si el Papa Francisco piensa así, yo no soy quien para rebatirle. Entonces, simplemente yo creo que son cosas que son perfectamente compatibles. Se puede ser cristiano y creer en las evidencias fósiles, bueno, cristiano o espiritual o de cualquier religión, y creer en las evidencias fósiles porque la evolución no es una teoría, es un hecho, se ha observado que ocurre. Y los fósiles también los tenemos ahí. Tenemos fósiles humanos de hace 300.000 años, donde tenemos los famosos eslabones perdidos, que es un término que a mí no me gusta mucho utilizar, pero bueno, tenemos, vamos a decir, formas intermedias entre organismos que son más tipo primate, tipo chimpancé y nosotros. Entonces, bueno, pues yo creo que ambas son perfectamente compatibles. Y aquí dicen, sí, efectivamente, que utilizamos una parte ínfima de nuestro cerebro. El tema es que lo que no sé, porque es cierto que desde el neolítico, básicamente, nuestro tamaño cerebral, nuestra encefalización es más o menos similar. Y de hecho, si tuviera que mojarme, diría que los humanos del paleolítico eran más inteligentes que los humanos actuales, porque ellos eran capaces de sobrevivir en la Europa glacial, en condiciones adversas, cazando mamuts, cazando rinocerontes. Si a mí me dejaran en la estepa a cazar mis propios mamuts, probablemente no sobreviviría. Así que es altamente probable que estos primeros humanos también fueran muy inteligentes. Y no sé hasta qué punto se puede decir que, igual que se ve que a lo largo de la evolución, desde hace 6 millones de años hasta ahora, sí que ha aumentado la capacidad cerebral, eh, sí que es cierto que, bueno, yo creo que bueno, es que me he despistado porque estoy viendo en el chat que dicen que la diversidad de culturas, identidad, religión han desatado guerras innecesarias por el control y poder. Estos son temas, yo puedo hablar de evolución humana, pero es verdad que de política, guerras, control y poder, aunque hay un libro muy bueno que se llama Armas, Gérmenes y Acero, no recuerdo ahora mismo de quién, dejarme buscarlo un momento, que habla un poco de hecho, ahora que estamos ahora que comentas lo de las guerras y el coronavirus y tal, mira, el libro es de Jared Diamond, sí. Jared Diamond, Armas, Gérmenes y Acero, dice que estos tres factores han modulado un poco la evolución, no la evolución, la adaptación humana reciente, por así decir, desde el neolítico hasta ahora. Estos tres factores, armas, gérmenes y acero, es decir, la industria, son los tres factores que han configurado el mundo tal como lo conocemos hoy. Y se plantea debates muy, muy bonitos y muy interesantes de por qué Occidente, por qué la industria más desarrollada está o en Occidente o en Estados Unidos o en China, y sin embargo en países africanos, que es donde son las civilizaciones más antiguas de la humanidad, están en África, pues eso, cuáles son los factores culturales que han hecho que Occidente tenga tanto poder mal gestionado como tiene ahora. Y entiendes Occidente, no solo Europa, sino pues Europa, Estados Unidos, etcétera. Este es un libro muy, muy interesante, la verdad, se lo recomiendo plenamente. Y no sé si hay alguna pregunta más por aquí. Si no, veo que van siendo las 9, que me he intentado ceñir al tiempo establecido, porque teníamos eso, unos 45 minutos de presentación y 15 minutos para preguntas. Así que nada, si tenéis alguna última pregunta, y si no, ya os digo, podéis contactarme para cualquier curiosidad o duda que tengáis, etcétera, en el email que ponía ahí. Y nada, estoy trabajando en eso. A ver, veo que hay una última pregunta.
¿Por qué si las especies han descendido de otras especies mediante gradaciones insensiblemente diminutas, no vemos en todas partes innumerables formas de transición? Esto es una pregunta clásica del tema de los eslabones perdidos. Por eso yo decía, ¿cuál es el problema de los eslabones perdidos? Tenemos estas dos formas, ¿vale? Vamos a poner de una forma muy esquemática el mono y el hombre, ¿vale? Y tenemos el de en medio, es un eslabón, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que en cuanto encontremos el eslabón de en medio, automáticamente se nos van a generar dos eslabones más, dos huecos en medio. En cuanto encontremos esos dos huecos, se nos va a generar un hueco entre esos dos huecos. Y constantemente vamos a ir buscando eslabones. Entonces, además, esos eslabones te hablan un poco de esa manera lineal, ¿no? De cambiar, de nos falta el bicho entre este y este. De manera que ese árbol del que hablaba al principio es un poquito más complicado de entender. Y lo de las formas, lo de la evolución que comentas de las gradaciones insensiblemente diminutas, esto no es estrictamente así, porque la evolución por selección natural es una cosa que se ha observado que ocurre a microescala, ¿vale? Para adaptación, es decir, que las pequeñas adaptaciones hacen que sobrevivas un poquito más y tal y tal y tal, pero hay otra teoría que está más aceptada que la teoría de Darwin, que es la teoría de James Gould, que se llama el equilibrio puntuado. El equilibrio puntuado lo que habla es que hay durante la evolución, claro, es que además tenemos que ver la evolución a gran escala, ¿vale? Entonces, la evolución desde que se generó la vida hace 3.600 millones de años, entonces tenemos que ver cómo, aunque sea un proceso donde tenemos cambios graduales, pequeños, insensibles, luego tenemos lo que él denomina ese equilibrio puntuado, porque ese equilibrio con pequeños cambios está puntuado por cambios evolutivos muy grandes, que están generados en algunos casos por extinciones masivas, como tenemos, por ejemplo, en el Cámbrico, con los dinosaurios, etc. Por ejemplo, durante la época de los dinosaurios tenemos cambios relativamente pequeños, con formas intermedias y tal. La extinción de los dinosaurios hace que se genere, que se queden vacíos una serie de nichos evolutivos y que se generen otras, o que se favorezcan otras formas diferentes. Entonces, yo recomiendo que leáis sobre la teoría del equilibrio puntuado, porque efectivamente, si únicamente nos ceñimos a la selección natural sensu estricto, deberíamos encontrar infinitas formas intermedias. También el problema es que queramos encontrar infinitas formas intermedias no significa que las vayamos a encontrar siempre, porque en unos casos tenemos acceso a los fósiles, pero en otros casos no tenemos no tenemos por qué encontrar los fósiles. Entonces, es un tema relativamente complejo, pero el equilibrio puntuado creo que es un buen equilibrio para resolver este problema. Veo que hay alguna cosa, bueno, los eslabones, soy técnico de construcción y creo que sabían más los romanos, etcétera, en ese sentido que nosotros. Pues sí, efectivamente, a nivel tecnológico, desde luego sabían exprimir más la tecnología. Bueno, a todos los que decís que gracias por la conferencia, de nada, y me alegro mucho que os haya gustado. Muchos saludos desde España para tanto España, Latinoamérica y todos los puntos donde estéis. El cerebro humano, su origen. Al respecto, debo decir que el cerebro es una estructura maravillosa. Solo es posible que ha sido creado tal por un ser supremo. Bueno, ya decía, como decía antes, efectivamente la religión y la ciencia tienen que ser, desde mi punto de vista, son completamente compatibles. Nada, pues Sony 5, muchas gracias a vosotros y nada, veo que gracias por aquí también, muchas gracias a vosotros por atender y por las preguntas y me alegro mucho de que os haya gustado, os haya parecido interesante. Si queréis profundizar en algún aspecto o cualquier, vamos, hay un montón de libros de divulgación que si me ha interesado el tema este o el otro tema, hay libros genéricos, libros específicos, muy divulgativos y muy buenos, me podéis preguntar por correo y yo os digo. Entonces, nada, yo creo que esto sería todo, porque ya nos vamos pasando de tiempo y tenía que ceñirme al tiempo determinado.
nada, un saludo y muchas gracias a vosotros.